Muy buenos días a todos, compañeros. Es un placer para mí estar acá, la invitación que me hace el profe Juan, eh, poder aportar a partir de la experiencia de haber estado en la maestría y haber trabajado con el profe este proyecto. Eh, Como ya lo dijo el profe, mi nombre es Elkin Casadiego, médico. El trabajo que realizamos tiene por título Modelos de coeficientes dinámicos generalizados para el análisis de datos longitudinales de salud. Esta presentación es la versión de julio 22, que fue la versión cuando la presenté a los jurados. Aquí una aclaración, este proyecto comenzó en el 2018, perdón, en el 2019, yo soy cohorte 2018, en el 2019 precisamente en este seminario, y al principio no habíamos incluido los datos de la COVID, únicamente la idea era trabajar con datos de VIH-Sida. Estos datos son datos académicos que se extraen de una página que es una red mundial de ensayos clínicos en VIH-Sida y que ya habían sido trabajados y que nos servía como ejemplo para trabajar estos modelos. Sin embargo, nos quedaba un vacío porque no logramos conseguir datos a nivel Colombia para poder trabajar los modelos que pues finalmente es lo que uno quiere y anhela poder aportar, que el trabajo pueda aportar a la realidad nacional. Y estando realizando el trabajo nos encontramos, pues nos llegó la pandemia y vimos la oportunidad de trabajar con datos reales Colombia en la pandemia COVID-19, pero digamos que el alcance de trabajar con estos datos es más para poder probar y ejemplificar el desempeño del modelo, más que modelar en sí la pandemia, porque pues eso sí es un trabajo monumental, multivariado, con distintos modelos paramétricos, no paramétricos. Bueno, no, aquí la idea es aplicar o utilizar estos datos de conteo para poder ejemplificar el desempeño del modelo. Listo. Con esas aclaraciones, entonces la presentación va primero, entonces voy a hacer una introducción y planteamiento del problema estadístico. Segundo, objetivos. Tercero, desarrollo de los modelos de coeficientes dinámicos. 3, aplicaciones y por último, consideraciones finales. Bien, entonces, un conjunto de datos longitudinales ocurre cuando la variable respuesta se mide repetidamente sobre la misma unidad de observación a lo largo del tiempo, de tal manera que tenemos un conjunto dado por y j, que es la variable respuesta, x y j, que es las covariables, y t y j, que es el tiempo en donde se hacen las mediciones repetidas, donde i es de 1 a n, que es el número de, en este caso trabajamos individuos, es unidad de observación, y j es i de n a i, es decir, cada una de las medidas repetidas de cada uno de los individuos. Estos modelos pueden tener covariables o no, y las covariables pueden depender o no del tiempo. En el caso que dependan del tiempo, entonces estamos hablando de que es una covariable dinámica. Otra característica es que se asume que las variables o las distintas mediciones que se hacen para cada individuo son mediciones correlacionadas, pero que hay independencia entre los individuos. Entonces,
En ese sentido, el objetivo de hacer un análisis de datos longitudinales es estimar, primero, la tendencia promedio poblacional de la variable respuesta, y segundo, y no menos importante, es estimar la evolución de cada individuo. En este caso, en este último caso, en que se estima la trayectoria de cada individuo, estaríamos hablando de un modelo mixto o aleatorio. Entonces, el primer escenario que trabajamos es un escenario clínico dado por la infección de VIH-Sida, que es una infección causada por un retrovirus, que es un virus de información genética de ARN, que se incorpora a los linfocitos. Los linfocitos T son las células blanco, y a través de procesos de transcripción, el ARN se convierte en ADN viral, que utiliza la maquinaria genética celular para reproducirse y luego salir al entorno orgánico, diseminarse y atacar no solamente al linfocito T, sino a muchos otros órganos, lo que genera morbilidad y mortalidad. En este escenario clínico de VIH, entonces, para hacer seguimiento a los pacientes, para evaluar la respuesta al tratamiento, se emplean básicamente dos marcadores: el conteo de linfocitos CD4, que es un marcador de respuesta inmune, y la carga viral, que es el número de copias de ARN por mililitro, y que representa el agente que está atacando al organismo. Entonces, esa relación, ese monitoreo, esa relación para monitorizar los linfocitos CD4 y la carga viral no es constante a través del tiempo, y por lo tanto es lo que nos interesa definir, porque de eso dependen decisiones clínicas que se tomen en torno a los pacientes en el día a día, y se sepa si la respuesta antirretroviral a los antirretrovirales es efectiva o no, porque hay muchas variables que pueden hacer que no sea efectivo, como por ejemplo la misma resistencia a estos agentes. Entonces, el interés de utilizar modelos de coeficientes dinámicos es que se puede en cada momento, día a día, poder hacer un monitoreo de cómo va el tratamiento para toda la cohorte y para cada individuo. El otro escenario es un escenario epidemiológico, en donde el interés es hacer predicciones con el modelo, y para eso empleamos una data a partir colombiana, de datos colombianos de la pandemia COVID-19, que es una infección causada por un virus ARN respiratorio, el SARS-CoV-2. Entonces, ¿por qué es importante hacer predicciones en una epidemia? Porque tiene implicaciones tanto para la toma de decisiones en salud pública, para medir el impacto de la pandemia, y para poder evaluar la efectividad de las medidas de mitigación. Entonces, de manera clásica, los datos longitudinales se han modelado a través de los modelos lineales de efectos mixtos. Y se llaman mixtos porque está dada, porque la variable respuesta IJ está en términos de un componente fijo y un componente aleatorio. En este caso, el componente fijo, dado por el conjunto de covariables y por los coeficientes, que la característica que tienen los coeficientes betas que definen la relación con la variable respuesta, es que es un conjunto finito y de constantes, ¿sí? Aquí los betas son finitos y son constantes. También hay un componente aleatorio, ¿cierto? Dada por un vector z, que son las covariables que varían en el tiempo,
y por beta sub i, que es el conjunto que es una distribución, que es la distribución de cómo varían los betas. También hay un error I sub j, que me habla de el error de la estimación versus los datos observados, la variable respuesta observado Y y J. Bien, entonces, cuando ya entramos a modelos de coeficientes dinámicos no paramétricos, entonces ya no estamos empleando los betas como un conjunto finito de constantes, que son los betas, que es el conjunto finito y constante de los betas, son como conocemos tradicionalmente nosotros a los coeficientes de cualquier modelo. Acá lo que se va a trabajar, en vez de coeficientes finitos, los betas son funciones locales suavizadas que dependen del tiempo. Entonces, como son funciones, van a depender mucho de las características de los datos, en donde podemos establecer una dependencia funcional mucho más flexible entre la variable respuesta y las covariables. Entonces, estos modelos son extensiones a partir de los desarrollos de análisis de datos longitudinales de Hoover, 1998, pero a partir de los trabajos en datos transversales de coeficientes dinámicos para datos transversales de Hastings-Tipsirani, que son dos de los autores pioneros y que los van a encontrar mucho en la literatura cuando miren modelos aditivos y modelos funcionales, que estos modelos de coeficientes dinámicos se aplican a modelos aditivos y modelos funcionales. Entonces, el modelo queda expresado, la variable respuesta en este tipo de modelos de coeficientes dinámicos queda expresado a partir de una combinación lineal o un predictor en donde los betas son funciones que dependen del tiempo t y j. ¿Listo? Si no tenemos una covariable, entonces también podemos trabajar el modelo y lo que estamos viendo es el comportamiento basal de la variable respuesta Y y J a través del tiempo beta que queda expresado en términos de la función beta sub 0 t y j más un error. Entonces, ¿cuál es el problema estadístico al cual nosotros quisimos dar respuesta? Como lo mencionó el profesor Juan, él ya había hecho trabajos, fue el trabajo de su tesis de maestría en modelos de coeficientes dinámicos. Sin embargo, él en su trabajo asumió que los errores aleatorios seguían un proceso gaussiano. Revisando la literatura nos encontramos que habían citado trabajos, los trabajos del profe Juan, y que habían planteado posibles limitaciones cuando se tiene un comportamiento sesgado de los errores, porque la inferencia estadística pierde precisión. Y entonces, en ese sentido, nos dimos a la tarea de hacer una modificación a ese modelo, y lo primero fue plantear otro tipo de variable respuesta de la que ya se había trabajado en la literatura, porque la variable respuesta que se había trabajado era conteo carga viral, que es una variable que se expresa de manera logarítmica y por lo tanto se modela de manera gaussiana. Sin embargo, acá, pensando en la historia natural de la enfermedad, dijimos pues que la célula, la variable o efectora, era los linfocitos CD4, que era la célula blanco del virus. Por lo tanto, colocamos a los linfocitos CD4 como la variable respuesta. Es un conteo, número de células, y tendríamos que utilizar primero un modelo generalizado para poder modelar una variable de conteo y que
nos permitiera superar las limitaciones de aplicar un modelo gaussiano. Entonces, ese fue el problema tal como se planteó y la solución que le quisimos dar a, a esa extensión que se estaba planteando desde la literatura estadística. Entonces, los objetivos del trabajo son, primero, desarrollar términos de estimación de coeficiente dinámico para datos de conteo. Se trabajaron dos estrategias, una a través de Spline y la otra a través de funciones radiales kernel, y eso en el contexto de un modelo lineal generalizado. Y en cuanto a la aplicación, entonces, primero era hacer una aplicación, probar el modelo en un contexto clínico en el que me permitiera poder monitorizar día a día, momento a momento, el comportamiento dinámico de la variable respuesta frente a las covariables, en este caso, carga viral, pero también en el tiempo. Y segundo, poder mirar el desempeño del modelo en cuanto a predicción de eventos futuros. Se trabajaron entonces intervalos de confianza a través de técnicas de remuestreo, especialmente o específicamente la que se trabajó fue Bootstrap, y finalmente aplicar medidas de onda de ajuste para poder evaluar el desempeño de cada uno de los modelos y poder escoger el mejor modelo. Entonces, pasando ya de manera específica al desarrollo teórico de los modelos, la primera estrategia que se trabajó fue a partir de estimar los betas mediante regresión spline. Una regresión spline es una función que expresa cada coeficiente beta en el modelo dinámico como una combinación lineal de funciones de base spline. Hay muchas estrategias para trabajar las funciones base. B-spline es una. Nosotros empleamos base de potencias truncadas, que es una estrategia que se usa mucho en la literatura. Y estas bases de potencias truncadas no es más que expresar el coeficiente beta a través de un polinomio. Polinomio que son las bases de potencias truncadas que tiene una primera parte que está dado por un polinomio que es de grado G, grado que se establece por T, que es las distintas medidas en que se hace las distintas medidas en el tiempo, y alfa, que es el conjunto o el vector de coeficientes asociadas a cada una de esas medidas. Y la segunda parte del polinomio, entonces acá entra un concepto que es el concepto de nodos y el rango de la variable se somete a distintos nodos en donde se evalúa de tal manera que se puede obtener la potencia G de la parte positiva del resultado de T menos tau sub L, y tau son los nodos. El número de funciones base que se empleen va a estar dado por K, que es el número de nodos, por G, que es el grado del polinomio, y más 1, que es el primer término. Entonces, esto es variable porque depende de qué número de nodos nosotros optimicemos para cada conjunto de datos. Por lo general, G, que es el grado del polinomio, se establece a priori y se puede trabajar de grado 2 o de grado 3. Pero K sí es el conjunto de nodos que se deben optimizar a través de procedimientos que más adelante voy a presentar. Entonces, si estas funciones base de potencias truncadas, este polinomio lo expresamos como un conjunto de cada uno de sus términos, al que vamos a denominar phi,
Aquí de manera gráfica mostramos qué es lo que estamos haciendo. Entonces el primer término es 1 y cada uno de estos términos me va a dar una curva y la combinación lineal de esas curvas es lo que me va a permitir a mí estimar el resultado final o la curva final a partir de los betas. Entonces, el beta finalmente quedaría expresado a partir de, esa combinación lineal que lo hemos denominado phi en este caso, y veces el coeficiente del polinomio. Para el caso de la estrategia kernel, entonces, es hacer un juego analógico, es emplear las funciones radiales kernel como funciones radiales base para poder aproximar el coeficiente beta de tal manera que queda expresado en términos de esta sumatoria, en donde K es la cantidad de nodos, sí, esta es sí, es una función núcleo kernel en donde se pueden emplear distintas funciones núcleo, como por ejemplo la uniforme, la triangular, la Panechnikov, la cuadrática, etcétera. Nosotros empleamos la gaussiana porque, según la literatura, no hay mayor impacto en emplear una o la otra. Lo que nos interesa es que sea una función, una densidad de probabilidad. Y eso multiplicado por el valor absoluto de T menos tau L, en donde es cada uno de los nodos que se ha definido sobre un ancho de banda H, multiplicado por alfa, que son los coeficientes que se van a estimar. Entonces, si expresamos esas funciones radiales, esa sumatoria, en términos de ese conjunto de cada una de las funciones base, ¿cierto? Y le colocamos el nombre, en este caso, de psi, la letra griega psi. Entonces, el coeficiente dinámico beta se va a expresar como, como psi por el coeficiente alfa, que es el que vamos a estimar. De tal manera que, ya sea expresando beta en términos de psi o en términos de phi, que son las funciones base, por el alfa, al final lo que desconocemos es el alfa, que es lo que vamos a estimar. Y lo vamos a estimar a través de máxima verosimilitud por el método de mínimos cuadrados iterativamente ponderados. Pero entonces aquí está la introducción de la modificación, porque entonces vamos a emplear una variable de respuesta no normal, un modelo generalizado, en donde el modelo generalizado va a estar en términos de la media marginal a través de una función de enlace G, va a poder ser expresado el componente o el predictor lineal dinámico, y el resto de elementos es lo que ya se conoce clásicamente a los modelos generalizados, en donde la varianza de la variable respuesta está en función de el valor o de la marginal, de la media marginal de los datos por un parámetro de escala phi, y el conjunto de pesos que se emplean, que más adelante voy a mostrar qué pesos que dependen de los datos. Entonces, el siguiente componente que hay que tener en cuenta para hacer la estimación es definir los parámetros de suavizamiento, es decir, el número de nodos y el ancho de banda para el caso de kernel. Las estrategias que se emplearon fue, uno, a través de validación cruzada, excluyendo un punto, en donde la idea es elegir el vector de parámetros que suavicen la expresión de la doble sumatoria, W, que es el conjunto de pesos, que va a estar expresado de 1 sobre n por n sub i, por
la variable respuesta YJ menos el predictor lineal, en donde beta estimado a la menos TJ en función del tiempo es una estimación de beta usando todos los datos excepto la j-ésima medida del 10º individuo, excluyendo un punto y eso elevado al cuadrado. La siguiente medida para extraer los parámetros de suavizamiento entonces fue el criterio de información de Akaique, ¿cierto? Donde nos da un balance entre el número de parámetros y el valor estimado a través de el máximo valor de la función de verosimilitud. El último componente es poder definir cuál es el mejor modelo. Para eso se empleó la raíz del error cuadrático medio, el criterio de información de Akaique y el chi cuadrado de la devianza residual, donde me mide la distancia entre la devianza residual del modelo actual frente al máximo de devianza de un modelo ideal en donde los valores predichos son idénticos a los observados. La idea no es que el modelo sea igual a la devianza ideal, sino que sea una distancia pequeña. Y para poder definir, se emplea una prueba de hipótesis, que es la prueba de Wond, bajo la hipótesis nula de que los modelos son indistinguibles. Entonces, en las aplicaciones, entonces tenemos primero el protocolo 388, en donde trabajamos uno de los brazos de ese protocolo, donde se aplica tratamiento antirretroviral altamente activo. Este protocolo tenía 166 pacientes en 120 semanas, monitorizado en 120 semanas, y es una data no balanceada en el sentido que no todos los individuos tienen el mismo número de mediciones. Bueno, entonces, si lo miramos de manera clásica, en una gráfica en espagueti, aquí a la derecha, el conteo de células CD4 en función del tiempo, pues vemos que es un comportamiento complejo, porque hay individuos con tendencias disímiles, inclusive el mismo individuo en cada punto del tiempo tiene comportamientos positivos o comportamientos negativos. Y por eso es que si se emplea un modelo clásico, pues simplemente tenemos es una línea recta en todo el rango de datos, y lo que queremos es definir momento a momento cómo es ese comportamiento del individuo. Un paneo general muestra que en general se ve que el tratamiento fue efectivo, pero porque el número de conteos a través del tiempo aumentó, pero no es la realidad, porque el comportamiento es fluctuante dependiendo de el momento en que se toma la medición, que de manera clásica no se puede observar. Entonces, el modelo finalmente queda como el logaritmo del valor esperado de la variable respuesta por el predictor. En este caso, en este protocolo 388 no teníamos covariables, se empleó la validación cruzada como para obtener los parámetros de suavizamiento, y para spline se seleccionaron 6 nodos con esa metodología, y se empleó un polinomio de segundo grado. Para kernel se trabajaron 6 nodos y un ancho de banda de 0.29. Aquí el resultado nos muestra que nos muestra la gráfica. Entonces en azulito el spline, en rojo el kernel. Podemos ver que inicialmente hacia la semana 20 hubo una respuesta pronunciada de la cohorte, luego hubo una pérdida de respuesta para luego hacerse sostenida a partir de la semana 26 hasta el final del tratamiento. Entonces, aplicar estas metodologías de coeficientes dinámicos pues nos permite poder definir la variabilidad en cada momento, es distinto a tener una línea recta. Pero aquí hay que tener un balance entre pasar una línea y o dibujar punto por punto
cada una de las trayectorias, es decir, una mirada fractal, porque tampoco nos dice nada, lo que nos interesa es hacer predicciones y entonces ese balance entre lo lineal y lo muy quebrado, pues es lo que nos permite estos modelos de coeficientes dinámicos. De manera analítico, entonces, en este protocolo 388, el modelo que mejor desempeño presentó por la medición de A y C es o aplicar un kernel con una binomial negativa como distribución para modelar la variable de respuesta. Como es una variable de conteo, la variable de respuesta, pues es necesario probar distintas distribuciones para poder trabajar la sobre o la subdispersión. En este caso, pues el kernel y la binomial negativa fue lo que mejor desempeño dio. Aunque aplicando el test de Won dice que no hay diferencias entre aplicar un kernel y un spline, pero finalmente yo escogería el kernel. La siguiente data es el protocolo 315, que se trabajó en 46 individuos mayores de 18 años. El tiempo máximo de seguimiento fue 196 días. Y también fue una data no balanceada. Esta data sí tiene la covariable que es la carga viral en escala logarítmica. Igual una representación clásica nos muestra que es un fenómeno complejo, ¿cierto? Y que una estimación lineal, pues de pronto sí nos puede mirar el resultado final, pero no los detalles, que es lo que nos interesa en un contexto clínico. En relación a los CD4 con la carga viral, pues se muestra una tendencia inversa. A medida que aumenta la carga viral, los CD4 disminuyen, pero no es vuelvo y repito, no es un comportamiento que sea constante en todo el rango de tiempo. Una foto día a día pues muestra que hay mucha variabilidad que un modelo clásico no logra captar, y por eso es que empleamos los coeficientes dinámicos. Igual en este caso se empleó el AIC para obtener los parámetros de suavizamiento, y para spline se trabajaron 3 nodos con un polinomio de segundo grado, y trabajando un kernel gaussiano se trabajó un ancho de banda de 0,31 para el coeficiente alfa sub 0, que es el 5 variables, y de 0,24 pero alfa 1. Entonces se necesita un ancho de banda distinto para cada una de las covariables, y se emplearon 5 nodos en el caso de la estrategia de kernel. Aquí está la representación, el primera gráfica a la izquierda, entonces es el intercepto, es el beta sub 0, donde nos muestra inicialmente para este protocolo que no hay respuesta, y la respuesta inicia a partir de la semana 39 creciente hasta la semana más o menos 100, donde luego hay un descenso. Y el beta sub 1, que es la pendiente de la covariable, entonces nos muestra una imagen en espejo de lo que ocurre con el coeficiente beta. Aquí está el resultado con spline. Al final se cae, con este modelo se cae la tendencia, y aplicando los intervalos de confianza, entonces vemos que al final se pierde la precisión, porque ya hay menos información. De manera analítica, entonces nos quedamos con un modelo con spline, con una distribución binomial negativa, por el menor valor del AIC, porque las otras mediciones, el RMSE y el chico cuadrado de vía residual no aporta a la información. Finalmente, entonces, en COVID, el propósito es estimar los casos futuros. Se aplicó validación cruzada, se trabajaron con 10 nodos, y un polinomio de segundo grado para spline, y para kernel 5 nodos y un ancho de banda de 0,79.
Se tomó un periodo de tiempo de entrenamiento de 58 días, desde el 6 de marzo hasta el 2 de mayo del 2020, y 5 días para realizar las predicciones de validación. Estos son los resultados. En negrito, entonces, son las observaciones de entrenamiento. En rojo es la predicción o la estimación del modelo. En verde son las observaciones de validación. Y en azul son los intervalos de confianza. Aquí está con la estrategia kernel. Finalmente, entonces, el modelo, las pruebas de bondad o ajuste dio que el mejor modelo era aplicar una estrategia spline con una distribución de Poisson, aunque aplicando la prueba de Wong no se encontraron diferencias, las otras mediciones del RMS y el chi cuadrado no aportan mayor información en la toma de decisión. Aquí se escogería, porque es menos el AIC, el spline con una función de Poisson. Listo. Entonces, las conclusiones generales son que los coeficientes dinámicos estiman el comportamiento promedio de la población aplicando funciones locales suavizadas que dependen del tiempo, y esto permite que la mejor estrategia de estimación dependa de los datos, ¿cierto? El resultado depende de la naturaleza de los datos. Por eso hay que hacer distintas aplicaciones con distintos estimadores, spline, kernel, y dentro de spline kernel hay distintas metodologías, probar cuál es el que tiene el mejor desempeño y escoger el modelo más parsimonioso. Este es uno de los plus que tiene esto, pues, digamos que resalto, que tiene aplicar modelos de coeficientes dinámicos, porque uno está ajustando muy dependiendo con la naturaleza de los datos y está asumiendo una distribución para poder modelar los datos. En este caso, cuando la variable de respuesta o los errores no son sesgados, entonces se aplican modelos generalizados, y podemos tener aplicaciones en salud. Entre las limitaciones es que no se trabajó un modelo mixto o aleatorio en el que se puede definir la trayectoria de cada individuo. No se trabajó la estructura de correlación, que es muy importante. Estas son las limitaciones del estudio. No se logró comparar este modelo COVID con otros modelos paramétricos, como por ejemplo las curvas de crecimiento, y en el caso de VIH-Sida no se logró obtener datos nacionales, a pesar que se hicieron las gestiones con la cuenta de dato-costo, pero no se obtuvo respuesta. En aplicaciones futuras, entonces, es poder hacer la trayectoria de cada uno de los individuos empleando distintos suavizadores y estimaciones bayesianas, y hemos identificado dos temas en salud en el que podemos hacer aplicaciones con datos reales nacionales e internacionales. Uno es en el caso de las resistencias antimicrobianas, el otro es el caso de cáncer de piel. Esta diapositiva, en cuanto a aportes, fíjense que la dejé al final para que esta secuencia, conclusiones, se muestran las limitaciones, pero luego va uno creciendo, y extensiones, qué va a hacer, y aportes, y esta forma de presentación me pareció muy adecuada, porque esto es lo que al final le queda en la retina a los jurados. Pues son estrategias de presentar los resultados. Estas son las referencias, y bueno, estoy abierto a preguntas.